esto, ¿cierto? Que lo comenzábamos a ver y lo vamos a repasar, ¿ya? Si ustedes se fijan, el libro, por si acaso, chiquillos, el libro de filosofía está en Webclass, yo también lo encontré, ¿ya? Por si acaso, por si lo necesitan digital, ¿cierto? Para copiar alguna cita, qué sé yo, ¿ya? Están los libros de filosofía del estudiante en web, ¿ya? Yo, de hecho, andaba buscando un texto y ahí lo encontré, ¿ya? Y que casi todos los PPT que vienen después para adelante, igual que los del año pasado, son pantallazos del libro, ¿ya? Para que ustedes también, cuando lo vayan a buscar, vayan trabajando con él. Ya, chiquillos, miren, decíamos en la última clase, de comenzaba la primera unidad, ¿cierto? Ya que lo anterior fue un repaso. Eh, la unidad 1 dice, la filosofía nos permite cuestionar la realidad y a nosotros mismos, ¿ya? Y acuérdense que el objetivo, chiquillos, tiene que ver con evaluar el impacto de ideas filosóficas, ¿ya? Que están relacionadas con diversos temas y que se aplican en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Entonces, como el objetivo es evaluar, primero tenemos que nosotros ir avanzando por los pasos más primordiales, ¿cierto? Los más básicos, que es conocer, ¿cierto? De ahí a comprender, analizar y así hasta que lleguemos, chiquillos, a evaluar que es la capacidad de emitir una opinión con argumentos, ¿ya? Y eso es lo que van a tener que hacer al final de la unidad para ver si hemos cumplido o no con el objetivo. Entonces, ¿qué decíamos, chiquillos, la semana pasada? ¿Ya? Vamos a poner un fragmento nomás del video, y ya me lo sé. ¿Hay alguien habló en el chat? Profe, eso lo vimos la semana pasada, tenemos, sí, vamos a partir. ¿Qué decía entonces? ¿Por qué quería partir con este video, chiquillos? Porque quería recordar lo que nos decía el filósofo Fernando Savater, ¿cierto? Cuando yo le preguntaba aquí por qué la filosofía se hace preguntas interesantes, y él nos comentaba, ¿ya? Que justamente la filosofía, chiquillos, se hace preguntas que promueven el interés por saber, ¿ya? Por el querer saber más. Y eso es lo que él mencionaba, y también puse, chiquillos, de hecho, una cita de él aquí, ¿cierto? Miren, casi literal lo que él dice, vamos a leerlo aquí de nuevo. Dice, fíjese, aquí con el clic derecho podemos hacer zoom, ¿ya? ¿Y qué dice ahí? Mire, las preguntas, tío, con esto habíamos terminado la última clase, dice, las preguntas de la filosofía no apuntan a lo práctico, ¿ya? La vida no cambia si uno se pregunta algo filosófico o no, ¿ya? Pero sí en la medida en que se buscan respuestas y se estudia, se despierta el interés por saber. Ahí está la respuesta, tío, de lo que yo le estoy preguntando en eso, ¿ya? ¿Por qué la filosofía se hace, podríamos decir, quizás se pregunta interesante? Porque como nos dice Fernando Sabater, cuando uno, chiquillo, se pregunta cosas, ¿ya? Por lo general, estas cosas, estas preguntas filosóficas van saliendo otras preguntas, ¿ya? Por ejemplo, no me acuerdo si hacíamos el ejercicio, hicimos el ejercicio, chiquillos, de hablar sobre el tiempo la semana pasada, ¿no? Cuando filosofamos sobre el tiempo. Y nos hacíamos algunas preguntas sobre el tiempo y yo le trataba de explicar cómo Sí, uno, sí, profe. ¿cierto? Claro, y nosotros íbamos descendiendo, yo le hacía un dibujo de que vamos como descendiendo en un calabozo oscuro, pero la filosofía es como una antorcha de luz, ¿cierto? Que nos va a ir dando la valentía de querer ir, ¿cierto? Descendiendo paso a paso, ¿ya? Al final, las preguntas, chiquillos, de la filosofía no son muchas, ¿ya? Son limitadas. Tienen que ver básicamente con la existencia de nosotros, de los humanos, ¿ya? Preguntas que nos hacemos, ¿por qué hacemos esto, cierto? ¿Por qué no hacemos de otra forma? ¿Ya? Y resulta, chiquillos, que lo que cambia de la filosofía son las respuestas, ¿ya? Las respuestas que se van dando a una pregunta van siendo diferentes, ¿ya? Y eso tiene la filosofía, por ejemplo, chiquillos, eh, desde Sócrates en adelante, hace 2400 años, ¿sí? Sócrates vivió en el año 400 antes de Cristo. Hasta el día de hoy nosotros nos hemos hecho la pregunta, ¿cómo debemos vivir? ¿Cierto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la mañana estaba viendo el matinal este de televisión y estaban entrevistando a unos alcaldes, ¿cierto? Entonces,
veíamos ahí una situación en la cual ellos están eligiendo cómo debemos vivir, ¿cierto?, hasta el día de hoy con esta pandemia. ¿Ya? Ellos deciden por nosotros. ¿Ya? Y están tratando de responder a esa pregunta, ¿cierto? ¿Cómo debemos vivir? O bien, chiquillos, cuando nosotros, por ejemplo, vemos ahí mismo en las noticias que, ¿cierto? Estos mismos políticos que hicieron boletas falsas, que después estuvieron metidos en arreglines, ¿cierto? Haciendo leyes que favorecen a los empresarios, ¿cierto? ¿Y qué pasó con ellos? Nada, están todos libres. Entonces uno comienza a hacerse la imagen de que tal parece que la justicia no es para todos, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí viene la pregunta filosófica de nuevo, chiquillos, por esa misma que se hizo Platón y Sócrates hace 2500 años. ¿Cómo debemos vivir? Y ahí yo me pregunto, chuta, ¿cómo debo vivir yo siendo una persona honrada, ¿cierto? Y que hace el bien, o mejor trato de meterme, no sé, a la política porque estoy viendo que hay sueldos millonarios y que cuando uno comete un delito no va a la cárcel. ¿Va? Ahí me estoy preguntando, ¿cierto, chiquillos? Lo mismo que se preguntó Platón, lo mismo que se preguntó Aristóteles, ¿cierto? Lo mismo que se preguntó John Stuart Mill, todos estos grandes filósofos, chiquillos, que tratan de dar una respuesta en distintas épocas, porque cada época, chiquillos, va a tener sus propias características que me van a ayudar a responder a aquello. ¿Ya? Por ejemplo, los primeros filósofos, chiquillos, no tenían ciencia para responder. Hoy en día nosotros sí la tenemos y por eso podemos ir y hacerle una crítica, ya con mayor fundamento, un fundamento un poquito más sólido. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre al final? Decíamos, chiquillos, que cuando nosotros entonces, para cerrar la clase anterior y comenzar de nuevo con la guía, y cuando nosotros empezamos a preguntarnos por alguna cosa, ¿ya?, que es de carácter filosófico, se empieza, como dice ahí, a generar el interés por querer saber, ¿ya? Por el querer profundizar más, y cuando uno, chiquillo, profundiza más en un conocimiento y obtiene saberes, ¿ya? Como dice ahí, mire, con cursiva, uno vive más conscientemente, porque se logra dar cuenta, ¿cierto?, de la realidad en la cual está viviendo, ¿ya? Con eso mismo que hablábamos del tiempo, ¿cierto? O lo que hablábamos el año pasado de la ciencia. Nos hace tomar una conciencia de que la ciencia es una herramienta más, ¿cierto? Que algo esté comprobado científicamente no necesita que sea verdad, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, el otro día que hablamos del tiempo, entendemos que el tiempo es relativo, ¿cierto? Cada uno quizá incluso debe tener su propio tiempo, eh, que al final, mire, eso le abre más la cabeza a uno, chiquillo, porque el hecho de entender el tiempo como algo relativo hace que uno diga, oye, en realidad los humanos vemos el mismo mundo y lo interpretamos de distinta manera, ¿cierto? Oh, ya, y ahí uno va tomando conciencia, chiquillo, y tiene que ir, por ejemplo, lo que le decía en la primera clase, por ejemplo, mejora la empatía. Ya, el hecho de decir, oye, mira, el otro está dentro de otro ámbito del conocimiento distinto del mío, ¿ya? Ya, ahí entonces decía, partíamos con eso, Sócrates, chiquillo, nos va a decir, oiga, ¿sabe qué? Lo único que tiene que hacer usted en la vida es reflexionar, analizar, pensar, ¿ya? Porque si no, no vale la pena, o si no va a vivir, como dice aquí, mire usted, por rutina, por obligación, y no va a vivir conscientemente, ¿ya? Y ahí yo les preguntaba, chiquillos, sobre esto, ¿ya? Le decía si está de acuerdo o no, no sé si les dije, lo voy a poner ahora, ¿ya? Que puede agregar usted esta respuesta, chiquillo, en la guía, ¿ya? La pone ahí, pregunta PPT, ¿cierto? Me la responde y ahí yo le voy a dar 2 décimas por si le da más, ¿ya? Esto, chiquillo, a propósito de que hay gente, y nosotros lo sabemos, que no reflexiona mucho, que es más práctica, ¿cierto? Y que de esa manera vive feliz, ¿ya? También a veces acuérdense, chiquillos, que yo les he comentado a ustedes que la verdad era como descubrir un truco de magia, ¿cierto? Un poquito decepcionante, ¿ya? La gente prefiere vivir engañada antes que despertar, ¿ya? Ya, ahora nos vamos. ¿Alcanzamos a leer este texto, chiquillos, en la última clase, no? ¿O lo íbamos a leer hoy día? Creo que lo íbamos a leer hoy día, ¿no? Para comenzar a leer. Ya, ahí me responde. Sí, lo vería muy bien. Ya. Ya, chiquillos, tomen todos, por favor, un lápiz y un papel.
¿ya? Porque lo primero que hay que hacer es cuando nosotros leemos un texto de filosofía, ¿ya? Mientras lo explico voy a buscar a ver si encuentro una cosita aquí en WordPress, ¿ya? Es de un manual de filosofía muy bueno que aparece en WordPress, chiquillo, por si les interesa profundizar más lo de las clases, ¿ya? Se llama Manual de Filosofía, está en WordPress, y sale toda la historia ahí de la filosofía, ¿cierto? Grandes filósofos, etcétera. ¿Ya? Lo que le iba a comentar, chicos, ¿cómo leer un texto de filosofía? ¿Ya? Lo primero que necesitamos, yo le he comentado a usted, mire, aquí está, lo voy a poner compartir para que vean, este es el texto que le estoy diciendo. Aquí, mire. Este. ¿Ya? Yo en Webclass escribí filosofía en los buscadores de texto. Ve, ahí están los libros de filosofía, este es el de cuarto medio por si acaso. ¿Ya? Y está este librito de aquí, chiquillos, que es muy bueno, ¿ya? Para que lo vean. Resulta, chiquillos, que en uno de estos libros, ¿ya? Lo que nos van a contar es que para leer filosofía uno necesita tener cierta actitud. ¿Ya? Yo les he comentado a ustedes que no es como cuando leemos un libro de literatura, ¿cierto? Como el que tienen que leer ahora, que se llama El extranjero, que es un libro muy bueno. ¿Ya? Profe, Cuénteme. había... Era un problema de la pantalla que estaba negro, pero ya no importa, porque ya Ya, apareció. sí, ahora sí. Estamos viendo todo. Ahí sí. Ya, sí tenía razón. Ahí. Ya, chiquillos, por ejemplo, estamos hablando del libro este del extranjero, para que tomen ahí un apunte. ¿Ya? Es un libro como que trata de un tema filosófico, ¿ya? Pero es un libro de literatura. ¿Qué significa esto? Que nos va a contar la historia de un personaje y nosotros tenemos que seguir la historia del personaje, nada más que eso, ¿ya? Pero los libros de filosofía, tíos, son textos argumentativos en donde uno tiene que seguir una idea. Entonces, lo que uno necesita es tener una hojita, un cuaderno, ¿cierto? Un lapicito, mínimo un lápiz, ¿ya? Cuando vaya a leer algo de filosofía. Porque al ser un texto argumentativo, cada punto seguido es una idea, ¿ya? Que va a continuar en la siguiente frase y que uno tiene que estar atento, ¿ya? No es como cuando uno va leyendo un libro, ¿cierto? Y se pone a divagar, a pensar en otras cosas, ¿cierto? Mientras lee y sigue la lectura y después uno vuelve a la realidad, ¿cierto? Y dice, oh, me pasé un párrafo entero y no me di cuenta, ya no importa, voy a seguir leyendo, si total, no creo que me haya perdido algo más, o lo vuelva a leer rapidito, así, ya, sigamos. No, aquí en filosofía de chiquillos, lamentablemente, y a mí me pasaba, ¿ya? Y por eso los voy a comprender a ustedes. Y de repente yo leía, ¿ya? Y a veces me suele pasar hasta el día de hoy, ¿ya? Y leo y digo, ¿qué? ¿What? ¿Qué dijo? A ver, y lo tengo que leer de nuevo, ¿ya? Así que vamos a partir. Dice, sí, profe, pero en el caso del extranjero cae en una filosofía absurda, porque ¿cómo existe alguien que no le importe nada? ¿Cierto? ¿Y sabe por qué me río? Porque yo cuando hoy día, no es que ayer yo les mandé a mi curso una foto del extranjero y me puse a leerlo, y sentía tanta empatía y pensaba, Carla, yo decía, oh, nunca había sentido tanta empatía por un personaje de literatura, ¿ya? ¿Cómo puede ser alguien así? Parece que yo soy así, pero no tanto como, ¿ya? Ahí vamos a hablar de eso, de lo mismo de, ¿cómo se llama? Es que a mí se me hace como que nada a veces tiene sentido, chicos, donde he leído tanto, digo, pucha, somos tan diferentes al final. ¿Con qué de todo me quedo? De todo lo que leí. Por eso de repente pierde como el sentido de la vida y a veces siento que está todo como tan controlado que vivir es vivir bajo un control, ¿no? ¿Ya? Pero ahí vamos a profundizar eso en otra clase. Ya, vamos chiquillos con esto, miren. Sí, ahí Jorge dice, profe, algún consejo que me va a entender la sociedad del cansancio. Ya, de ahí vamos a hablar, sí. Ya, de ahí vamos a hablar, sí, de todo eso del extranjero. Yo los voy a ayudar, chiquillos, vamos a tener una clase especial. Ustedes de cuarto mío, voy a hablar con los profes de lenguaje para que hablemos del extranjero, ¿ya? Una clase enterita para que veamos todo lo que hay ahí detrás de ese libro, lo filosófico, porque ahí tenemos que entender de existencialismo. ¿Ya? Sería bacán que yo le hiciera una clase de eso para que le aclarara el panorama, por qué el extranjero es así, por qué el libro se llama así. Ya, chiquillos, miren, vamos. Primero que todo, entonces, tengo que estar concentrado ya. Todos los que están ahí con el celular, ¿cierto? Suéltenlo, porque vamos a leer filosofía. ¿Ya? Así que
lo siento, pongan ahí ya, vuelvan en 5 minutos que aquí el profe va a decir algo y va a estar medio denso, ¿ya? ¿Por qué, chiquillos? Porque en la última clase hablábamos que la filosofía, mire, me devuelvo, es una actividad, ¿se acuerdan que yo le decía racional, universal, crítica, ¿cierto? Y que en el fondo apuntaban esas 4 características, y radical era la otra, que apuntaban a querer saber el porqué de algo en su raíz más básica, en su esencia más básica, pero también que nos permitiera dar una respuesta que todos la aceptaran, ¿cierto? Que es el tiempo, por ejemplo, para un chino, para un boliviano, para un tipo, para cualquiera, ¿cierto? Para una ambicuara, para cualquiera que diga, sí, el tiempo es, ¿ya? O más o menos es esto, ¿ya? ¿Cómo llegué a esa conclusión de que el tiempo es esto? Ojo aquí, chiquillos, porque esto es bisagra lo que voy a decir. ¿Cómo llegué a la conclusión a responder una pregunta filosófica, a decir, oye, el tiempo más o menos es esto? ¿Sí o no que llegué, chiquillos, usando la razón, el intelecto, esa capacidad que yo le digo a ustedes que tenemos de pensar y analizar las cosas? ¿Ya? Entonces, si nosotros pudiéramos decir algo de la filosofía, tendríamos que decir que la filosofía es una actividad que intenta responder preguntas a partir del uso de la razón, ¿cierto, chiquillos? Y que decíamos que era la razón, es una capacidad intelectual que tenemos todos los humanos, que consiste en pensar, ¿cierto? Y en ir conectando cosas, causas y efectos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando decíamos, oye, los animales, no sé, si celebran los años nuevos, los cumpleaños, entonces, por extensión, chiquillos, por causa y efecto, ¿cierto? Vamos a decir, entonces no podemos estar seguros de si ellos entienden el tiempo. Vamos a decir entonces que no, pues no tenemos evidencia. ¿Ve? Y llegamos a partir de la razón, de la cabecita. Entonces, ¿qué podríamos concluir? Por eso esto es bisagra, chiquillos, vamos a concluir que la filosofía es una actividad netamente racional, ¿cierto? Si a mí usted me dice, no, yo sé que los perros entienden el tiempo, ¿por qué no? Porque mi perro celebra su cumpleaños, yo lo he cachado. Eso es irracional, ¿cierto? A ver, muéstrame, yo le diría, a ver, muéstrame, pues, muéstrame en un video cómo él fue, compró, ¿cierto? El gorro de cumpleaños, se lo puso, se compró una torta, no, pues no se puede, entonces queda descartado por ilógico y por irracional, ¿ya? Si algo tenemos los filósofos, chillos, es que somos súper racionales y súper analíticos con las cosas, ¿ya? Entonces aquí Martin Heidegger, chiquillos, que es un filósofo que murió en 1976, él es, por decirlo, el último de los grandes filósofos que usted puede encontrar en ese libro de historia de la filosofía que yo le recomendé, que está en web, ¿ya? Martin Heidegger, nuestro amigo Martín, ¿ya? Nos va a comentar lo siguiente. Espérense, chiquillos, parece que se está escuchando algo, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿Se escucha bien o no? ¿Se escucha bien, profe? Ya, démosle entonces. Ya, chiquillos, ahora vamos a empezar. Mire, aquí mi amigo Martín parte con una cita, ¿ya? ¿Qué dice? Dice, mire, con hermosos sentimientos se hace mala literatura. Esa es una cita que él está tomando, ¿cierto? Como está hablando de un dicho popular, ¿ya? ¿A quién le corresponde? Le corresponde a este escritor que se llama André Gide, ¿ya? Dice, mire, esta frase de André Gide no vale solo para la literatura, vale todavía más para la filosofía. ¿Por qué? Porque dice, los sentimientos no pertenecen a la filosofía. ¿Ya? Él está, partimos ahí nosotros diciendo, a ver, calmado, calmado, calmado. Veremos, ¿qué está diciendo aquí? Primero está haciendo una afirmación de un tipo, ¿cierto? Hay un tipo que se llama André Guide, ¿cierto? Que me está afirmando algo y me está diciendo que con hermosos sentimientos se hace mala literatura. Entonces, lo primero que yo hago, chiquillos, leo y trato de entender. ¿Y cómo lo trato de entender? Me hago una explicación a mí mismo y digo, a ver, ¿qué diablos dice ahí? ¿Ya? Así mismo, chiquillo, yo a veces decía, aquí, súper extrañado. A ver, y lo trato de interpretar. A ver, con hermosos sentimientos se hace mala literatura. A ver, ¿cuál será un hermoso sentimiento, chiquillo? ¿La ira será un hermoso sentimiento, la rabia? ¿O el amor será un hermoso sentimiento? ¿El amor? ¿Cierto? Bien, Fernando. Entonces Sí, uno el dice, amor.
Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que parece que cuando uno escribe basándose en el amor, en la amistad, parece que uno escribe mal. Eso está diciendo. ¿Ya? Ah, y ahí quizás uno va a decir, sí, porque quizás los libros más buenos no son las novelas de amor, por cierto, han cachado que los libros más buenos no son tanto los más conocidos del mundo, no son novelas de amor. Po. Por ejemplo, el Quijote de la Mancha, dicen que es bueno, no lo he leído, pero se trata de un loco, ¿cierto? Que alucina, ah, mira, se trata de la locura. Y le fue bien vendiendo eso, ¿ya? Entonces ahí está diciendo, oiga, ¿sabe qué? Parece que iba a escribir, uno no tiene que escribir como desde la pasión, porque va a escribir feo, va a escribir mal, muy cursi quizás, ¿ya? Y ahí está diciendo Martín Heidegger, dice, oiga, ¿sabe que esta frase no solo se aplica a la literatura, es decir, a Paulo Coelho, a Gabriel García Márquez, ¿cierto? A Jorge Luis Borges, no, se aplica mejor aún a la filosofía, ¿sabe por qué? Porque los sentimientos no pertenecen a la filosofía, ni siquiera los más bellos, ¿ya? Profe, ve, ahí me nombran algunos, Orgullo y Prejuicio, Mujercita, ¿cierto? Que son libros que son bestsellers, ¿ya? Pero que, por ejemplo, si hacemos un catastro, quizás la gente de ahora no lo adquirió mucho, ¿no? Pero sí tiene razón. Lo que pasa sí es que Giorgio está explicando esto más que nada a un refrán, ¿ya? Tomémoslo como un refrán, y siempre lo podemos criticar, ¿cierto? ¿Ya? Hay libros muy buenos que son de amor, ¿cierto? Y que son muy conocidos. ¿Ya? Así que entonces, mire, cuando uno escribe, y estos chiquillos cuando dicen los sentimientos no pertenecen a la filosofía, ¿por qué no? Por, por lo que yo le acababa de comentar. ¿Qué cosa era bisagra en lo que yo le iba a decir, chiquillos? Si lo recuerdan. Y la conclusión es que, ¿qué hacemos los filósofos? La filosofía es una actividad que busca respuestas de manera racional. Y parece, chiquillos, que lo contrario de los sentimientos, ¿cierto? Los sentimientos no son racionales, porque a veces uno se manda unos numeritos cuando está enamorado, ¿no? Y hay gente que perdona, chiquillos, hasta la sensibilidad de está enamorado, ¿cierto? Le dicen, separa a esa persona, no te no, que él va a cambiar. Es irracional, ¿cierto? Irracional. ¿Ya? Entonces, ahí él dice, oiga, ¿sabe qué? Esta frase que estamos diciendo ahí, que los sentimientos hacen mal a la literatura, se aplica mucho mejor a la filosofía porque los sentimientos no son de la filosofía. Mire lo que dice aquí, chiquillos, avancemos. Mire, dice, los sentimientos, se dice, son algo irracional. Ya lo vamos a leer ahí de nuevo. La filosofía, en cambio, no sin razón. De aquí, a ver, ¿qué dice? Este otro, acá, este me gusta. Que necesitamos para subrayar Profe, su cuaderno, dígame. es que se le escuchó súper mal, entonces no se entendió nada de lo que leyó. Uno, dos, ¿me escucha? Sí, Uno, profe, y dos, se le escuchó. ya, ya, no puedo poner, me tuvo un error de la conexión de Wi-Fi. Ya, me decía que estaba desconectado. Voy a ingresar de nuevo a la clase, tío, ya. Espérame un poquito. Me voy a salir y voy a volver a
Ya, ahí he vuelto, parece. Ahí está. Sí. Ah, ya. Hola, profe, ya. Ya, Ahí estamos. ya, démosle nomás. Y algo se debe haber desconectado al internet ahí unos cuantos segundos y volvió. Ya, démosle. Ya, íbamos en esta parte, ¿cierto? En donde estábamos viendo, ya, dice, mire, la filosofía en cambio no solo es algo racional, sino también la verdadera administradora de la razón. Y ahí tenemos, chiquillos, que explicarnos eso. Ya está diciendo, oiga, la filosofía no solo es racional, como ya lo dijimos antes de empezar el texto, ¿cierto? Sino también la verdadera administradora de la razón. Y ahí, chiquillos, nos hacemos ¿cómo se llama? Una explicación o un ejemplo, ¿ya? Eso es súper importante, chiquillos, cuando nosotros estamos leyendo filosofía, empezar a hacer ejemplos cotidianos con lo que se está diciendo, ¿ya? Ahí me están diciendo, oiga, la filosofía es la verdadera administradora de la razón. Entonces yo empiezo a buscar a ver qué significa administrar algo, porque me están diciendo que administra más encima la razón, y la razón es una capacidad intelectual. ¿Cómo será eso? Y ahí yo busco a ver qué significa administrar algo. Por ejemplo, llega un set de, qué sé yo, mascarilla, alcohol gel y un sinfín de utensilios para sanitizar el colegio, ¿cierto? Entonces van y le decimos, la directora le dice a la profesora Claudia Pérez, profesora Claudia, usted va a administrar estos utensilios. La pregunta es, ¿qué va a hacer la profe Claudia? ¿Qué le encargaron a ella? Organizar, ¿cierto? Entonces ahí, como dice, me escriben, dice, la filosofía nos ayuda a ordenar nuestras ideas de manera racional. Eso es lo que está diciendo el texto. Así como la profe Claudia va a administrar y organizar bien cuando le toca a alguien la mascarilla, cuando no, ¿cierto? Recordar, estar con cada uno decía lo suyo. La filosofía, chiquillos, lo que hace es administrar la razón, ordenar la idea, ya decir, oye, esto se puede, esto no. ¿Por qué no? Porque mira, estas son las formas de pensar. De hecho, la filosofía, chiquillos, tiene un área que se llama lógica, ¿ya? Y que nos dice cuáles son las formas correctas de pensar. Por ejemplo, según la lógica, chiquillos, dice que si yo analizo dos situaciones particulares, ¿ya? Dos ejemplos que le pasaron a una sola persona o a dos personas, yo no tengo que concluir que eso le va a pasar a todas las personas, ¿ya? Ve, ahí hay operaciones, eso se llama prohibir la inducción. Inducción, chiquillo, es cuando uno ve, analiza casos particulares y saca una ley general, se llama generalizar, ¿ya? Entonces ahí lo está diciendo la filosofía, que organiza, no solo es algo racional, sino que también organiza las formas del pensamiento. Entonces ahí dice, mire, en tanto que sostenemos esto, es decir, afirmamos esto, hacemos esta afirmación cuando decimos esto, ¿ya? De improviso hemos decidido algo acerca de lo que la filosofía es. Es decir, que cuando nosotros decimos esto, al tiro, chiquillos, nosotros ya tomamos una decisión y dijimos, oye, la filosofía es esta cuestión y no, ¿ya? ¿Y qué dice? Mire, con una respuesta ya nos hemos adelantado a nuestra pregunta. A ver, aquí me está diciendo otra cosa. Dice, oye, pero al responder esto, ya nosotros decimos lo que la filosofía es, pero si respondemos esto, nosotros hemos adelantado a otra pregunta. Y uno dice, a ver, ¿por qué él dice, mire, todos dan por cierto la proposición según la cual la filosofía es cosa de la razón, ¿cierto? Es decir, todos aceptamos, chiquillos, que la filosofía es una cuestión racional, ¿cierto? Como ya ustedes han cachado a través de estos 2 años o años y tanto de clase que llevamos, ¿cierto? Una cuestión muy analítica, ¿cierto? Y muy cuadrada también, no es libre como ustedes imaginaban, ¿por cierto? Es una cuestión así, ya, nos vamos por aquí tiene que ser, ¿ya? Entonces, dice, todos dan cierto es cuestión racional. Sin embargo, aquí lo vamos a poner con otro color porque aquí nos va a oponer una idea, ¿ya? Dice, quizás es una respuesta dada y atropellada a otra pregunta. Aquí está diciendo la filosofía es una actividad racional, vamos, chiquillos, ahí igual que un auto de forma, respondemos
qué es la filosofía. Y tú le decís, no, yo diría que la filosofía es una actividad. Profe, se le escucha mal. Chicos, esperemos un poquitito al profe, voy a pausar. Todos dan por cierta la proposición según la cual la filosofía es algo puramente racional y analítico, ¿cierto? Ya, sin embargo, dice aquí, miren, quizá esta afirmación yo les decía es apresurada y atropellada, ¿ya? Así como yo les decía que una persona atropella a alguien porque va sin precaución, ¿cierto? Si nosotros decimos, fíjense lo siguiente, chiquillos, si usted le pregunta a alguien, oye, ¿y qué es la filosofía después de estos años de clase con el profe? Y uno va y le dice, no, una actividad que consiste en responder preguntas de forma racional. Cáchense que ahí, chiquillos, Martín Heidegger nos está diciendo que responder eso es responder igual como un conductor de un auto de Fórmula 1. Es decir, ir muy rápido y atropellar a los demás. ¿Por qué? Porque él va a decir, porque si tú respondes a eso, al tiro te tiene que surgir otra pregunta, ¿cierto? ¿Ya? Por eso él dice, mire, sin embargo, quizás esta afirmación es una respuesta apresurada y atropellada a la pregunta, ¿qué es eso de la filosofía? ¿Sabe por qué? Porque si yo respondo eso, dice, pues a la respuesta podemos oponer enseguida nuevas preguntas. Es decir, si usted me dice, profesor, la filosofía es una actividad racional, o tú le dices a alguien, a un amigo tuyo, a tu madre, ¿cierto? A tu tío, qué sé yo, la filosofía es una actividad racional, la otra persona de inmediato, ¿sí o no, chicos? ¿Qué nos debería preguntar? Debería preguntarnos, oye, ¿y qué es eso de la razón? Lo vamos a poner aquí con otro gol. Con este verbo. Vamos a subrayar ahí. Ya. Y ahí nos pregunta, ya, pues, pero la filosofía es una actividad, lo voy a poner de otro color, no se ve bien. La filosofía es una actividad racional, ya, pero ¿qué es la razón? ¿Sí o no, chiquillos? Nosotros igual a veces hemos definido al humano como un animal racional, ¿cierto? No, el humano es un animal racional, ya. Pero ¿qué significa la razón? ¿Qué es eso? ¿Qué es la razón, chiquillos? ¿Cómo la explicamos? ¿Ya? Fíjense lo que va a continuar después Martín Heidegger. Va a decir, ¿de dónde y quién ha decidido qué es la razón? Claro, pues chiquillos, a ver, definamos la palabra razón o razonar o pensar, ¿cierto? Uno va a decir qué cosa, que es un acto que consiste, como yo le he dicho en todas estas clases, el profe es un acto que consiste en sacar conclusiones, ¿cierto? Lógica, seguir la lógica, lo obvio, ¿cierto? ¿Ya? Pero ¿quién decidió que eso es la razón? ¿Quién le puso ese nombre? ¿Quién dijo un día, oye, vamos a llamar razón al acto de seguir la lógica? ¿Cierto? Y uno después puede preguntar, ¿pero y qué es la lógica? No, por lo obvio. Ya, pero ¿qué es obvio? Por ejemplo, cuando yo me voy a preguntar, ¿qué hago en esta situación? ¿Ya? No estudié para la prueba. ¿Voy o no voy? ¿Qué sería lo lógico? ¿Ya? Entonces, chiquillos, aquí yo me quería detener en contarle una anécdota. Mire la pregunta que viene después que nos hace Heidegger. Dice, oye, ¿la misma razón se hizo dueña de la filosofía? Es decir, el acto de razonar, chiquillo, al final agarró a la filosofía y le dijo, ven, ven, que te voy a utilizar a ti. ¿Por qué? Porque todos los humanos razonamos, pero necesito que alguien me ordene, porque somos un tanto desordenados los humanos para pensar, entonces te voy a hacer a ti que me administres la razón y que nos digas cómo debemos pensar. Ah, y cuando nosotros decimos, sí, pues la razón hizo eso, inventó a la filosofía, porque la razón existe antes de la filosofía, ¿ya? Entonces la razón inventó a la filosofía, y ahí nos podemos preguntar, ¿y por qué la razón hizo eso? ¿Con qué derecho? Y si decimos, no, no, si no es así, no, no, te estáis yendo en la volada, no, esa no es la respuesta. Entonces nos vamos a preguntar, bueno, ¿y de dónde entonces la razón sacó ese papel de decir, oye, ¿sabéis que todo lo que yo piense, estoy hablando como si yo fuera la razón, tío? ¿Ya? Supongamos que tiene forma humana, oye, ¿sabéis que todo lo que yo pienso, así es? Ver para creer, que no se te olvide eso, porque la razón humana, chiquillos, nos dice eso, ¿cierto? Nos exige evidencias para creer en algo. Ver para creer, ¿ya? Pero ahí uno se tiene que preguntar, ¿y por qué ver para creer y no sentir para creer? O soñar para creer como lo hacían los antiguos, que soñaban algo, ¿cierto? Y eran como los sueños que tienen las mujeres ahora, ¿cierto? Y son premoniciones de algo, ¿ya?
Dicen, no, va a pasar algo, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque soñé que era así, que iba a pasar. ¿Ya? Entonces ahí Martín Heidegger, chiquillo, eso es una característica que tiene la filosofía, que va a dudar de sí misma, incluso. ¿Ya? Porque lo que nos está diciendo aquí, y aquí es donde nosotros tenemos que, chiquillos, parar siempre en un punto del texto y volver a empezar y decir, ya, compadre, a ver, amigo mío, estoy hablando con mi mente, amiga mía, ¿cierto? Veamos qué llegamos hasta aquí, porque ya nos estamos metiendo mucho en la bola, así que a ver, empecemos de nuevo. ¿Qué nos dijo al principio? Y cuando uno se basa en los sentimientos, escribe mal, ¿cierto? Sobre todo cuando uno va a filosofar en relación a los sentimientos, porque los sentimientos son irracionales y la filosofía es racional. Es más, la filosofía administra la razón, nos dice cómo tenemos que pensar, ¿ya? Sin embargo, ¿ya? Yo puedo preguntarme y dudar, ¿cierto? Y decir, bueno, pero ¿qué es la razón? O preguntar, bueno, ¿y por qué con la razón tengo que captar la verdad y no con la emoción y los sentimientos? ¿Ya? ¿Ven, chiquillos, que ahí el mismo filósofo está dudando de lo que es la filosofía? ¿Ya? Y ahí él continúa, dice, mira, si lo que nosotros, cuando dice, si lo que pasa por razón, ¿ya? Él ahí está diciendo otra pista, chiquillos, que ustedes tienen que hacer es ir cambiando algunas frases y poniéndole sinónimos. Cuando él dice, si lo que pasa por razón, esto lo podemos cambiar nosotros, ¿ya? Y en vez de poner lo que pasa por, ¿ya? Eso, podemos entender, si lo que entendemos, ¿ya? Por razón, y borramos eso, ¿cierto? Si lo que entendemos como razón, ahí él le está diciendo, oye, el concepto razón nosotros entendemos, lo que nosotros entendemos por el concepto razón fue establecido única y exclusivamente por la filosofía, ¿ya? Y dentro de la historia de la filosofía misma, por eso dice dentro de la marcha de su historia, está refiriendo a la historia de la filosofía, es decir, está diciendo, oye, cabrón, miren, si la definición que nosotros tenemos de la palabra razón la estableció la filosofía a lo largo de su historia, entonces no es bueno, ¿ya? Dice, no es un buen recurso afirmar que la filosofía es cosa de la razón. ¿Ya? ¿Sabe por qué? Porque, chiquillos, aquí miren, es como el chiste, una vez el Bombo Fica cuenta un chiste, dice, oye, él vive en una ciudad de Hualpén, y dice, la plaza de armas de la comuna de Hualpén fue elegida como la mejor plaza del mundo, según una encuesta misma que hicimos ahí en la plaza de Hualpén. ¿Ya? ¿Qué te está diciendo? Oye, mira, nosotros elegimos esta plaza como la más bonita, ¿según quién? Según nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, ¿qué crítica está diciéndole aquí a la filosofía, chiquillos? Martín Heidegger le está diciendo, oiga, señora filosofía, así que usted dice que la verdad puede ser alcanzada solo a través de la razón, ¿sí? ¿Según quién? Bueno, según yo misma va a responder la filosofía. A mí se me ocurrió eso, que solo la razón capta la verdad, así que eso es lo que es. Es como, chiquillos, hay una fábula, ¿ya? Que se llama el león y el humano, ¿cierto? Y van caminando por el bosque, ¿cierto? Y se encuentran con una estatua de un humano ahorcando un león. Entonces el humano le dice, oye, mira qué estatua más cierta, ¿cierto? Que es la imagen del humano dominando a la naturaleza salvaje. Entonces el león va y le responde, claro, porque esa estatua la hizo un humano, ¿cierto? Si los leones supiéramos hacer estatuas, ¿qué estatuaríamos? Obviamente la de un león devorando su nombre. Entonces aquí, chiquillos, pasa lo mismo con este ejercicio que está haciendo Martín Heidegger de destruir la filosofía siendo el mismo un filósofo. Lo que nos está diciendo, oye, así que la filosofía dice que solamente a través de la razón tú puedes encontrar la verdad, ¿sí? ¿Según quién? Según la filosofía, según lo que nosotros dijimos, ¿ya? Entonces, chiquillos, a lo que va el autor es justamente a una característica que tienen que tener ustedes, igual que él como filósofo, ¿ya? Que es que no tenemos que confiar en nada y tenemos que, ojalá, nutrirnos de lo más que podamos de información, no desdeñar las religiones, no elegir, por ejemplo, chiquillos, a la ciencia por sobre otras formas de conocimiento,
No burlarse, por ejemplo, cuando un chamán está haciendo una cosa y nosotros lo vamos a encontrar ridículo, que está quemando una hoja, ¿cierto? Y que eso dice, según él, con eso se va a acabar el coronavirus, ¿cierto? Porque eh, no tenemos la certeza de que así sea. Nos podemos reír porque evidentemente sabemos por experiencia que puede que no sea es muy factible que no sea posible eso, pero tampoco, chiquillos, tenemos la gran varita mágica como para determinar cuál argumento es más valioso que el otro. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo en todo este texto Martin Heidegger, y por eso al final, eh, ya para cerrar, chiquillos, porque estamos hace rato pasado la hora, pero como teníamos problema de conexión me extendí un poco. Aquí él nos está diciendo eso, pues, dice, oiga, si lo que entendemos por razón fue establecido por la filosofía, entonces no es bueno decir que la filosofía es una actividad racional, porque es redundante, ¿no? ¿Cierto? Es como decir mirarse al espejo y decir, oye, que soy hermoso yo, ¿cierto? Ya, así cualquiera, pues, chiquillo. Están los demás a determinar la hermosura de uno, ¿no? Aquí lo mismo, ¿ya? Con todo, chiquillos, y aquí para finalizar, dice, en cuanto ponemos en duda lo que la filosofía es, ¿cierto? Si es que algo racional o no, ¿ya? Del mismo modo, dice, también resulta dudoso de que la filosofía pertenezca al dominio de lo irracional. Es decir, aquí Heidegger, chiquillos, va a aclarar un punto. Él va a decir, oiga, mire, ya hemos dudado, ¿cierto?, de que la filosofía pueda llegar a ser algo racional, ¿cierto? Sí, lo hemos puesto en duda. Ya, entonces digamos lo contrario. Digamos que la filosofía es un acto irracional, ¿cierto? Ahí Heidegger va a decir, no, pues tampoco podéis decir eso. ¿Por qué? Porque, chiquillos, si nosotros vamos a determinar que algo es racional o irracional, tenemos que trazar una línea divisoria, ¿cierto? Para decir, mira, el que hace esto es irracional y el que no lo hace es una persona racional, ¿cierto? Que tenemos que trazar esa línea, ¿ya? Pero, ¿cuál es el parámetro, chiquillos, para trazar esa línea de qué es racional y qué es irracional? De nuevo vamos a caer en lo mismo, que es la razón, ¿cierto?, la que va a trazar esa línea. Es decir, vamos a utilizar como herramienta la misma herramienta. Entonces, si nosotros vamos a decir, no, entonces la filosofía es algo de loco, ¿según quién? Según, de nuevo, la misma filosofía. ¿Ya? Eso es lo que va a decir, chiquillo, esa misma idea la va a repetir aquí con otras palabras un poquito más complicadas, ¿cierto? Pero va a decir, oye, el que determina que la filosofía es irracional está utilizando la misma razón, ¿cierto?, para determinarla como algo irracional. ¿Ya? Ahí tenemos entonces un texto, chiquillo, y ahí uno se lo empieza a resumir con sus propias palabras. ¿Qué vimos hoy día entonces? Entendimos, chiquillos, que la filosofía, para leerla, tenemos que ir con cuidado, ¿cierto? Son textos argumentativos, ¿ya? Eso se llama tener amor propio, claro, ¿ya? ¿Qué vimos en este texto argumentativo? En este texto les quise poner un texto de un filósofo que destruya la filosofía, ¿cierto? Para que ustedes se vayan dando cuenta cuál es el espíritu filosófico, chiquillos, de no casarse con nadie, ¿ya? Porque tenemos que ver bien eso de dónde sacamos las cosas, ¿ya? Ya, ¿qué entonces afirmaba el texto? Eso, porque la filosofía, bien, tenemos la idea de que algo racional, pero nunca, nunca, chiquillos, por si acaso olviden que el hecho de elegir que solo la razón puede captar la verdad basándose en evidencia y todo eso es un acto propiamente humano, ¿cierto? Y más encima es un acto, chiquillo, propiamente de los filósofos griegos. Y ahí Heidegger nos pregunta, ¿quién y dónde ha decidido qué es la razón? Eso tiene una respuesta, por si acaso, chiquillo, eso lo dijeron los griegos, ¿ya? Los primeros filósofos definieron lo que es la razón, cómo funciona la razón, ¿cierto? Y de ahí en adelante nuestra cultura ha ido construyendo conocimientos en base a la razón, conocimientos que a veces, chiquillos, tienen evidencia, ¿cierto?, que nos permiten vivir cómodamente, como por ejemplo todos los descubrimientos de la ciencia, ¿cierto?, que nos han permitido vivir como vivimos ahora, por ejemplo, que podamos tener clases online en medio de una pandemia. Ya, chiquillos, eso, que estén bien. La última clase se manda esto el viernes que viene, ¿ya? Que le vamos a dar la revisada a la parte de aquí. Esto es pura definición de diccionario, y aquí usted me tiene que explicar qué significa la palabra filosofía en cada una de las frases que aparece, ¿ya?
Profe, aquí tengo una filosofía de vida, aquí la palabra filosofía dice que tengo una forma de vivir particular. ¿Ya? La guía no está en WebClass, si está, y si no está, la voy a subir al tiro. Ya, profe Claudia. Cuide.